Miguel Mora, candidato a diputado por el Distrito 9 en Tijuana. Sin duda, un tijuanense de corazón puro que busca mejorar las condiciones sociales dentro de Baja California. Su experiencia como expresidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos le da un criterio más profundo sobre las necesidades de esta ciudad. Conozcamos sus propuestas aquí en Impulso Cero. Él es Miguel Mora. Con Farid Samajá. Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Impulso Cero. El día de hoy nos acompaña el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora, que el día de hoy contiende por el distrito número 9 para la diputación local, para representarnos en el Congreso del Estado. Miguel Ángel, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que vienes. Sabemos que tienes una agenda pues bastante apretada ahorita que están en campaña todos. Pues la verdad, muchas gracias. No, al contrario, Farid, encantado de estar contigo y poder platicar. Además, hace mucho que no te veía. Ya sé, nos conocemos de hace tiempo. Fuiste mi coach de fútbol americano en el CETIS Universidad, cuando estaban los osos del CETIS. La verdad que pues siempre es bueno ver a esas personas crecer y que ahora estén en este ámbito, ¿no? Para apoyarnos en todos. Te conozco como persona, te conozco como entrenador y pues sé que eso requiere una disciplina pues que no todo mundo tiene, ¿no? Antes de empezar, empezando, me gustaría que nos explicaras de dónde salió Miguel Ángel Mora, de dónde naciste, en qué colonia te criaste y todo eso. Pues soy tijuanense de tercera generación por parte de la familia Mora, tengo 38 años. Por parte de la familia Marrufo, mi mamá es de Chetumal, Quintana Roo, como muchas de las familias que están aquí en Tijuana que vienen de otro lugar. Pero se vino muy chiquita, como a los 5 años ya se había venido la familia Marrufo. Pero en el caso de los Mora, pues es tercera generación. Mi abuela nació aquí en Tijuana, son de las primeras familias tijuanenses por el lado de la familia Mora. Aunque mi abuelo también llegó de Mazatlán a finales de los 50. Yo crecí alrededor de la zona de Las Palmas, Ermita, Albarroja. Ahí sigue teniendo la casa de mis papás. Que es también el distrito que, sí, por supuesto, que estás buscando, ¿verdad? Sí, ahí en la colonia me conocen en los tacos de la esquina, en el que todavía les seguimos diciendo el G, que ya no existe. Sí, cómo no. La panadería, el del periódico, tops. Ahí crecí, ahí me la pasaba cuando se podía andar en la calle todo el día y que nomás gritabas: regreso antes de que se meta el sol, ¿no? Entonces, muy extrovertido, muy inquieto, y tuve una infancia muy feliz. Hoy soy ya padre de familia, 2 hermosos, un niño y una niña, Valentina de 13 y Emiliano de 6 años, y casado con una gran mujer que es Rocío Mares, ¿no? Ese es Miguel Mora, así muy, muy concreto, ¿no? De mis orígenes. Oye, Miguel, ¿qué edad tienes, Miguel? ¿Qué año naciste? En el 85, tengo 38 años. 38 años. Y estudiaste, tengo entendido que estudiaste en el CETIS Universidad. ¿Qué estudiaste? En la preparatoria soy egresado del CETIS de la prepa, como bien sabes, y de la carrera de negocios internacionales también del CETIS. Negocios internacionales. Y estudié un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, en España, que es sobre desigualdad, cooperación y desarrollo internacional. Oye, ¿y cómo ingresas a que fue, pues, tu labor durante 4 o 5 años, me equivoco? Que fue, ¿cómo es que llegas a ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿En qué año? ¿Cómo fue tu paso por ahí? El 19 de septiembre del 2023 me nombró el Congreso del Estado por unanimidad, y eso sí lo presumo porque fui el único presidente de Derechos Humanos. Antes era Procuraduría, hoy es Comisión, que fue electo por unanimidad. ¿Qué significa eso? Que todo el Congreso del Estado votó a favor de mi asignación. Es decir, todas las fuerzas políticas, lo que significa que pues el ejercicio de mi gestión como titular de la comisión, pues tienes toda la legitimidad, ¿no? Para ejercer el cargo público. ¿Entre cuántos competiste para ese puesto? Fueron 2 intentos. La primera fue en el 2015. En esa ocasión, si mal no recuerdo, éramos 22 contendientes. Y en esta última, si no le fallo, éramos 6 y tu servidor, los que estuvimos buscando el cargo. Pero esa fue la última etapa ya de mi carrera como defensor de derechos humanos. Prácticamente desde que salgo del CETIS, que me regreso de la especialidad que duró 1 año este estudio, desde el 2009, desde julio del 2009 hasta septiembre del año pasado, pues fue una carrera sin interrupciones como defensor de derechos humanos y, bueno, distintos cargos aquí a nivel nacional. ¿Trabajaste en la comisión de cuando...? Yo empecé a los 23 años, para cumplir 24, en la Procuraduría de Derechos Humanos, que ahora es comisión, es la misma institución, nomás estatal. En la estatal.
Ahí estuve los primeros 4 años y después estuve 4 años en la Ciudad de México, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como encargado del área de promoción y difusión del programa de atención a víctimas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luego me regreso en el 2015, fui nombrado secretario ejecutivo de la actual Comisión Estatal de Derechos Humanos y después de ser secretario ejecutivo, ya en el 2019, perdón, había dicho creo que en el 2023, pero en el 2019 me nombran como titular de la institución. ¿Y tu gestión dura hasta el 2023? Y mi gestión culmina en septiembre del 2023. Sí, 4 años es el cargo como titular, como ombudsman del Estado. Oye, ¿y qué te motiva ahora para cambiarte de lado, ¿no? Antes, pues, como la Comisión de Derechos Humanos, pues se trata de defender a los grupos más vulnerables ante las faltas o abusos de la autoridad, en este caso un gobierno, ¿por qué ahora brincarte de este lado? Mira, no quiero que suene a presunción, Farid, pero la gran ventaja que tiene un defensor de derechos humanos, y me lo dijo un presidente municipal, es que, y no es que lo sepa todo, no estoy diciendo eso, pero eres el ajonjolí de todos los moles, ¿no? O sea, te toca trabajar, y yo que trabajé a nivel federal con la CNDH, me tocó trabajar con los 3 niveles de gobierno, es decir, con el gobierno municipal, estatal y federal. Te toca trabajar con todos los poderes, te toca trabajar con organismos autónomos, te toca trabajar con la sociedad civil, te toca trabajar con la academia, con los colegios de profesionistas de distintas especialidades, perdón. Y esto te da la capacidad de conocer las entrañas de la administración pública en todos estos espacios, ¿no? Las deficiencias, las problemáticas, los fenómenos, pero sobre todo más o menos un criterio de cómo solucionar los grandes problemas que tenemos en este país y sobre todo en Tijuana. Y qué bueno que comentas lo de grupos que hoy son de atención prioritaria, ¿no? Porque los grupos vulnerables, yo hoy lo platicaba, estuve en una universidad temprano, yo les decía, mis hijos no son vulnerables por ser niños. O sea, la niñez no es vulnerable por ser niñez. Los migrantes no son vulnerables porque migran, los indígenas igual, los periodistas, los defensores de derechos humanos, la comunidad diversa, todos los grupos de atención prioritaria que hay en la comunidad no son vulnerables per se, sino porque las barreras que hay en el entorno, en las instituciones, en la infraestructura e incluso la discriminación, es decir, de la propia comunidad, son las que generan que una persona sea hoy reconocida como un grupo de atención prioritaria, ¿no? Es decir, no es que levante la mano alguien para decir, pues yo quiero ser vulnerable, ¿no? Es decir, si tú migras ahorita de aquí a España, pues a lo mejor tendrás condiciones para migrar dignamente y que no te enfrentes a la migración que tiene, por ejemplo, nuestros connacionales de Michoacán y Guerrero que van huyendo de la violencia. Entonces, Exacto. no son las personas, es el entorno que los hace vulnerables, ¿no? Así es. Entonces, esa es la razón de ser una institución de derechos humanos, porque hay muchos estigmas y prejuicios en torno a defender derechos humanos, ¿no? Esto que siempre se escuchan en la comunidad y que a la fecha lo sigo escuchando, aunque hemos tratado de echar abajo ese paradigma y ese estigma negativo de que se defienden a los indefendibles, ¿no? A los malos, a los delincuentes, cuando la razón de las instituciones de derechos humanos son justamente esos grupos, ¿no? Exacto. O sea, dicen que bueno, una sociedad se determina también de cómo se tratan a los sectores más vulnerables, que esas cosas son pues desde los animales, niños y ancianos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues tiene mucho tarea, mucha labor que hacer, ¿no? Porque hay tantas instituciones o secretarías en donde se violan estos derechos, que me imagino que es un mundo extenso de trabajo, ¿no? Pues es incluso en algunas ocasiones frustrante, ¿no? Porque tu labor es investigar, como bien dijiste, las acciones y omisiones que tienen los gobiernos para las personas, ¿no? Y cuando incluso hay casos en los que me tocó que nuestras investigaciones salieran a luz antes de las propias investigaciones de los gobiernos, ¿no? Entonces, cuando tú ya detectas todo este trabajo y les das una ruta de cómo solucionarlo, luego a veces uno se desespera porque el avance a veces lo vemos muy lento, pero no hay mayor satisfacción, por ejemplo, de casos que me tocaron ver en donde pudimos lograr
que estuvieran tras rejas abusadores sexuales a partir de los posicionamientos que hicimos en la comisión. Entonces, todo esto es lo que me motiva, regresando al origen de tu pregunta. Primero, una invitación muy franca y transparente y ciudadana. Yo no soy militante de Movimiento Ciudadano. Okay. Abrieron la puerta, me invitaron, acepté la invitación con mucho honor y con mucho orgullo. Y todo esto que trabajé por 15 años, en este momento me tiene muy motivado, porque pues ahora ya, como decimos en el americano, ¿no? Ya me pasé al otro equipo, ¿no? A la otra cancha, en donde todo esto, expertise y experiencia durante tanto tiempo, pues lo pienso poner al servicio del encargo que hoy estoy buscando, ¿no? Que es finalmente ya representar un poder como tal y tener, ahora sí, pues más posibilidades de incidir directamente. Y no estoy diciendo que la comisión no lo pueda hacer. La comisión ha generado muchos casos de justicia y lo va a seguir haciendo. Pero tener un aliado que fue un presidente de la comisión estatal es de mucha ayuda también, ¿no? Pues yo lo digo ahora, Fari, fíjate que hay personas que ahorita, y te va a tocar entrevistarlas, y ya vi que has entrevistado a muchos, que ni siquiera saben que al momento de que rindamos protesta, van a adquirir 8 obligaciones constitucionales. Entonces, en materia de derechos humanos, ¿no? 4 que son generales y 4 que son consecuencias de esas primeras. Okay. Y hay servidores públicos que quieren ser servidores públicos que ni siquiera saben que van a hacer sus obligaciones. Entonces yo diría que hoy no cabe nadie en la administración pública que no tenga un enfoque y una perspectiva de derechos humanos, sino porque lo dice Miguel Mora. Ahí está en el primer artículo de la Constitución, ¿no? Has pasado, como presidente de esta comisión, has pasado por 3 gobiernos diferentes, que fue Kiko Vega, que fue Jaime Bonilla y Marina del Pilar. En las 3, ¿viste abuso por parte de la autoridad? Mira, qué bueno que lo comentas también, porque fue sui generis mi gestión. Ningún otro titular le había tocado este escenario, ¿no? Sí, por la pandemia, me imagino. Sí, no, porque acuérdate que hay una reforma a la ley electoral, Okay. a la Constitución en particular también, en el que se modifican los periodos de gobierno. Entonces, nunca había habido un gobernador de 2 años y me tocó, aunque los últimos meses del gobernador Vega, como bien dices, una transición política muy compleja de mucho tiempo. Luego también me toca la pandemia y después también un conflicto entre los propios gobiernos que estaban en el poder, ¿no? Que es la 4T. Entonces, eso hizo muy compleja mi función. Y también, amén de los colores, ¿no? Cualquier ejercicio, y esa es una falla generalizada en la administración pública de todos los órdenes, es que cada vez que se inicia un gobierno, no importa qué color sea, hay un proceso de aprendizaje y de reconocimiento de las broncas que hay. Y eso cuesta tiempo y cuesta dinero, porque 2 veces hubo que sentarse en los espacios con las instituciones y traer sobre la mesa las broncas que la comisión venía ya documentando desde hace años. Y hubo tanto rezago que esos casos en los que pudimos investigar, pues ya no reconocen colores ni gobiernos, ¿no? Finalmente, los casos seguían avanzando y eso te habla que más allá de un gobierno en el poder o un color en el poder, las deficiencias que tienen nuestras instituciones hoy tienen tanto rezago histórico que es difícil resolverlas de la noche a la mañana. Y cuando hay conflictos políticos detrás, pues mucho más, ¿no? Entonces, sí, los casos siguieron avanzando. Lamentablemente, el tema de las detenciones arbitrarias, el tema del abuso policial, es una conducta que desde que yo inicié no se ha podido erradicar. Y hay otras deficiencias, por ejemplo, en el sistema penitenciario, en el sistema educativo, en el sistema DIF, y que yo no quisiera, porque también la gente ya está cansada de escuchar a sus políticos tirarse todos los días. No hacen propuestas. Cuando los enemigos están bien claros allá. Entonces, claro. Fue una gestión muy, muy compleja en ese sentido, y creo que a pesar de todo este contexto político, pusimos por delante y como prioridad la agenda, pues, que te da la legitimidad de trabajarla, ¿no? Que es la de las víctimas, la de los niños, la de las mujeres, etcétera, etcétera. Fíjate que concuerdo mucho con lo que dice el candidato del partido al que representas, Jorge Álvaro Maínez, que dice que por el bien de todos, primero los niños y las niñas de nuestro país. En ese sentido, creo que hiciste una labor pues bastante buena. ¿Nos puedes explicar un poco de lo que hiciste con esos 25 niños? Voy a confesar y a ver si no me regaña mi candidato, pero yo escribí un artículo en noviembre del año pasado, okay, en una revista local, en un medio nacional, pero que también tiene su representación, y así le puse a la nota, a la columna: por el bien de todos, primero los niños.
Yo creo que hubo coincidencia, no estoy diciendo que me la robó, porque él trae una plataforma centrada en eso. Y es una agenda que yo debo decirte que no fue, bueno, no, sí, inicié con ello. Mi primer programa que coordiné fue un programa contra la pornografía infantil en internet, en redes sociales, en el 2009. 2009 me formé más o menos un año de capacitación intensa y en el 2010 lo encabecé este programa en la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos. Y estos casos que me tocó investigar fueron más de 25 casos de abuso sexual infantil, que si no hubiera dicho algo a la comisión, esos maestros a lo mejor seguirían violentando a la niñez. Casos en donde había órdenes de aprehensión, y no detenían al maestro. Porque eran sindicalizados. Y en otros casos en donde, como había una investigación en turno, recordemos que hay un principio de presunción de inocencia, es decir, que no se te puede procesar hasta que se compruebe el delito, claro. Que también yo respeto todo el tema magisterial y todo el tema sindical, pero ¿cómo era posible? Por ejemplo, un caso eran 18 niños en un salón en Tecate. Entonces había agresiones físicas, violencia sexual, tocamientos, y no estoy diciendo que le quitara su trabajo, pero no podías asumir ese riesgo de que estuviera en contacto con la niñez cuando hay un señalamiento, ¿no? Exacto. Entonces, gracias a esos posicionamientos, hoy el protocolo de la Secretaría de Educación es que cuando hay un señalamiento de esa gravedad, pues se separa al maestro del aula hasta que la investigación determine su inocencia o culpabilidad, ¿no? Y otra es que se pudo llevar tras las rejas a maestros. Se comprobó después de la investigación. Y no necesariamente maestros. En una escuela en Rosarito era el conserje, por ejemplo. 6 niñas víctimas de abuso sexual. Son casos muy fuertes. Yo creo que por eso me quedé pelón más rápido, ¿no? Porque son casos muy graves, ¿no? Y muy dolorosos. No, entonces, sí, la agenda... Todos los grupos de atención prioritaria que ya te platiqué fueron parte esencial y es nuestra obligación trabajarlas, pero sí un tema que trabajé y traté de impulsar más y que forma parte ahorita de mi propuesta electoral también en esta contienda, es justamente la niñez y la adolescencia, y lo decía en forma de broma, pero es algo en el que yo coincido mucho con Maynes, ¿no? Y créeme que me siento bien responsable, incluso preocupado, porque por una doctrina positiva que se está gestando desde Movimiento Ciudadano. O sea, no nomás es el baile, ¿no? El de Maynes, ni los fosfo. Mi hija, por ejemplo, la otra vez me explicó propuestas del programa educativo que trae Maynes que ni yo conocía, ¿no? Entonces, hoy está despertando, ya no, déjate en las juventudes, ¿no? Que creo que somos el partido que más está apostándole a la participación de las juventudes, en niños, ¿no? Que a lo mejor sí, todo el tema de conectar a través de estas plataformas digitales y de saber a llevar a los niños, pero verdaderamente se están interesando. O sea, las amiguitas de mi hija, ahí las tengo en la casa y debaten y platican y critican y escuchan las propuestas, y estoy hablando de niñas de 13 años, o sea, que van a tomar una decisión, por ejemplo, en el 2030, ya de quién va a ser exacto, que ya les va a tocar, ¿no? Entonces, es una agenda que para mí es prioritaria. Me tocó por primera vez en la historia del Estado iniciar un litigio estratégico. ¿Qué es esto? Ante Naciones Unidas. Como sabes, cada tratado internacional o los que firma México, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, lo firma y lo ratifica el Senado de la República, y entonces a partir del tema de derechos humanos del 2011, que se reforma la Constitución, ese tratado internacional que antes era opcional, hoy es una obligación jurídica para México. Entonces, cada tratado internacional tiene un comité o un consejo, que es un grupo de personas de la ONU que se encarga de revisar que ese tratado internacional se cumpla. Entonces, ¿a qué le llamamos un litigio estratégico? A la documentación de distintos casos de violencia criminal a los niños. Estamos hablando de casi 400 niños víctimas de homicidio doloso en los últimos años en Baja California. ¿Solo más en Baja California? Nada más en Baja California. Estados como Chihuahua, porque además fue un trabajo que me tocó encabezar a nivel nacional desde la federación. Bueno, vamos a amargar todo el día a las personas, ¿no? No, pues es que si no reconocemos... es una realidad. Si no la reconocemos, no la vamos a solucionar. Es una realidad y hay que hablarla. Muchas veces nos quejamos de la inseguridad. Ay, es que el gobierno. Es que la gente... Hoy por hoy no educa a la gente, los niños. Si los niños tuvieran una educación de valores, de buenos valores morales, de tener escuela, de no perderse en el ocio, sería totalmente diferente, no habría tantos delincuentes. Pero esto pasa desde las familias, desde casa, que no se cuida al niño. Y bien decía Álvaro Maynes que solamente se les da el 1 o el 2% del PIB, se le dedica a los niños. Entonces,
¿a dónde vamos a llegar? Este país no va a cambiar hasta que nuestras generaciones que vienen atrás, la niñez, se vuelva un futuro y tenga buena educación, tanto en valores cívicos, morales y también académicos, ¿no? No, lo dijiste perfecto, comparto toda esa visión contigo. Y algo que también es fundamental, porque hoy los políticos echan, porque yo no soy un político, yo no me he dedicado a la política hasta este momento, pero mucho rollo y nada de práctica. Entonces, también, o sea, lo que tú dices del PIB, una política pública que no trae recursos no es una política pública, es rollo, es demagogia, es puro discurso. Entonces, si realmente queremos rescatar a la niñez, hay que duplicar los presupuestos a todos los programas de atención, protección, salud, educación, vivienda para la niñez y la adolescencia. Y lo que tú dices también muy bien, Fari, no nomás es una violencia criminal que se anda luchando por territorios y por el tráfico, etcétera, sino hoy es una violencia familiar, comunitaria, escolar, en la que ya nos acostumbramos y lo normalizamos. Y para muestra un botón, ahorita que el tráfico está imposible en Tijuana, date un rol nomás y vas a ver a quién sabe cuántos gente, pues casi bajarse a darse de trompos. Así y no hay un juego de un deporte, no hay un día de deporte, un juego de fútbol, de lo que sea, porque las porras hay golpes, sí. Y estos niños que te esos valores. Sí, no, o sea, y una visión de derechos humanos, que a mí me encanta, los derechos humanos es la construcción de valores y conductas, ¿no? Uh-huh. Y estas conductas son las que definen cómo nos tratamos tú y yo allá afuera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que apostar. Tú que estás más en cercanía con la niñez, en los planes, ¿sabes si en los planes escolares dan estas materias que antes teníamos como civismo? Por eso te digo que Valentina me estaba platicando, porque fíjate que fue toda una discusión, acuérdate, cuando ya ves que en un tiempo se dejó de impartir estas materias como la ética y cívica y todo lo que se han recuperado, hay que decirlo también, por ahí han recuperado, pero yo diría más allá, no trabajamos sobre emociones, no trabajamos sobre habilidades de la vida, no trabajamos sobre el cuidado del medio ambiente, a los animales, y algo que es fundamental para poder construir paz, que es que los niños entiendan que se pueden resolver los conflictos por la vía pacífica y el diálogo. Por eso a mí me molesta tanto que entre partidos, entre políticos, estén replicando un discurso de odio y que se estén tirando entre ellos, ¿no? Una cosa es que yo haga una crítica a que las cosas estén mal y lo hago de forma responsable, con conocimiento de causa, pero a mí nunca me escucharon a mí referirme de manera personal. O incluso no hablo de personas que están en los gobiernos, hablo de instituciones, ¿no? Claro. Porque para mí eso es lo que hay que hablar. Y más allá de colocar las responsabilidades, pues bueno, este es el diagnóstico, vámonos poniendo de acuerdo cómo entre el conocimiento de todos y la participación de la comunidad, pues solucionamos las broncas que realmente le duelen a esta ciudad, porque los enemigos están allá afuera, y es la violencia, es la movilidad, no es la falta de infraestructura, es la contaminación. Estamos al borde de una crisis hídrica en Tijuana. Claro. O sea, tenemos un tema que es la migración, que no es un problema, es una oportunidad, que parece que no hay un plan concreto de acción para incluirla a este ecosistema. Tu generación, incluso la mía, es prácticamente imposible comprar una casa, ¿no? Es imposible. Entonces, todos esos temas son los que forman parte de mi propuesta en este camino. Y que todas estas historias que te platico, pues son las que me motivan aquí y me lo tomo con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Uno, porque uno se juega el nombre, ¿no? O sea, no el mío, sino el de mis papás, el de mis abuelos, el de mis hijos, y pues hay que entrarle, y no, qué mejor que tijuanenses nacidos o que vienen de fuera, que aman esta tierra, pues para entrarle, pero también hay que saberle, ¿no? A mí un tema que yo no puedo creer es que no hay prácticamente ningún requisito de probada capacidad, por ejemplo, que le sepas a la legislación, ¿no? O sea, a mí me pidieron mi CUR, mi INE, mi acta de nacimiento, mi comprobante de domicilio, pero nadie me preguntó si sabía o tenía conocimiento. Entiendo el espíritu de la representación popular, que cualquier persona puede ocupar un espacio público. Claro. Pero pues también tienen que llegar profesionales a la administración pública, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y a lo mejor se ofende bastante gente, no sé, pero óyeme, que un boxeador, una boxeadora, que lo único que hace es tirar madrazos en la vida, pero que no tiene un grado académico mínimo, o sea, mínimo para poder estar ahí arriba y gobernar o legislar, ya sea cualquiera de los dos, a mí se me hace pues muy mal, ¿no? Entiendo. O la experiencia, ¿no? O sea, que hayas tenido bastante trabajo en esas áreas, ¿no? Claro, o sea, y entiendo que pues
así como tienes que es un derecho o sea, cualquiera se puede postular que cumpla los requisitos mínimos, pero sí estaría bien decirle a nuestros legisladores a nivel federal, pues que le metan un poquito de galleta ahí a una reforma que mínimo que tenga tantos grados de estudio para poder ser algo. O sea, la verdad que, ¿cómo te va a venir a gobernar una persona que no tiene ningún estudio? Es totalmente, y no quiero ser discriminatorio, pero la preparación que te da una persona con universidad y otro que no, la verdad sí es muy diferente. O sea, la verdad, la manera, la visión de ver las cosas es totalmente diferente. Y pues en ese sentido, pues le hago un llamado a ellos, ¿no? Pero estoy de acuerdo, o sea, el pensamiento metodológico se Oye, adquiere en un estudio profesional. Sí. una de las cosas que te quería preguntar, ¿hasta cuándo se vuelve como defensor de los derechos humanos? Ahora está muy de moda eso pues en las escuelas y eso, que déjalo traer las uñas pintadas, que déjalo traer las faldas y la fregada, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede volver? Siento que está bien que se puede llegar a un uniforme. ¿Por qué? Porque no solo la manera de expresarte, que si quiero ser LGTB o lo que sea, ¿no? Que también pues, tienen sus derechos humanos y todo, pero la manera en la disciplina en la formación juvenil, pues también es muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo traer falda? Porque no, porque tienes que obedecer, tienes que hacer, eso es una escuela y tienes que tener disciplina. Pero ahora salen los derechos humanos a defender. No, que si quiere traer falda el niño, que traiga. ¿Hasta cuándo se vuelve una disciplina? O sea, ¿cuál es el límite de ahí? Tú que estuviste ahí adentro. Yo me metiste en una broncota porque es una pregunta que me hacían mucho y son complejas de contestar, pues yo soy padre de familia, ¿no? Primero, la libertad de organizar y educar a tu familia de acuerdo a tus valores y principios, ¿no? Es decir, la libertad que tenemos los padres de intervenir en la educación de nuestros hijos creo que es un primer paso, ¿no? Sí. Porque hubo casos que me tocó investigar sobre, y que fue un tema muy controversial y que sigue siendo un tema muy controversial, pero donde los padres buscaron, por ejemplo, modificaciones sexogenéricas o identidades de género o autopercepciones de género de niñez y adolescencia. Cuando incluso solicitaron mi renuncia a varios grupos Sí. Conservadores que también se les escuchó y también se tienen que trabajar con ellos. Sí, claro. Yo creo que más allá de estos temas, las problemáticas de fondo están en otro origen y te voy a platicar porque hubo un caso en específico de un niño mexica que por tradición llevaba su pelo largo. Okay. Es un tema ancestral y no lo dejaba entrar a clases, ¿no? Y hubo otros casos que a lo mejor pudiera decir, pues porque se le antojó al niño. Yo le dije, no me acuerdo en dónde, no lo platiqué en una entrevista también hace tiempo, digamos, por el tema de los peinados y los colores y toda esta parte. Sí. Dije, miren, yo conocí gente muy bien peinadita y muy bien alineadita, que no tenía ni valores ni conductas y se la pasaba discriminando a los demás. Entonces, a veces estos temas como por la controversia, por el morbo, como que atraen, ¿no? Sí, Entonces, sí. cuando realmente las broncas están en otros lados, ¿no? Entonces, estos temas siempre van a ser complejos de abordar y forman parte de un proceso cultural en el que nos vamos a adaptar. Yo creo que el límite es que no se violente a la niñez y la adolescencia, ¿no? Hubo alguien que me llegó a decir, porque apoyo a la diversidad y fue uno de los impulsores del matrimonio igualitario, de los derechos sexuales y reproductivos, del reconocimiento de las niñas trans, por ejemplo. Yo trabajé todas esas agendas. Okay. Y hubo alguien, incluso en familia, que me dijo, entonces tú apoyas también a los pederastas y el consentimiento. No confundas. Exacto, no hay que confundir. Preferencias, identidades, orientaciones, autopercepciones, etcétera, todo lo que engloba la diversidad a una agresión de ese índole. Entonces, creo que esos son los límites, ¿no? Y también la otra es que los niños tienen opinión. Incluso la Convención de los Derechos del Niño se sostiene en diversos principios. Y una es que tienen opinión y que esa opinión tiene que estar tomada en cuenta y que debemos de involucrarlo en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí, son temas muy difíciles, son temas que incluso como defensores de derechos humanos a veces hay que tomar una pausa, estudiarlos bien, porque esta ambigüedad, no esta ambigüedad, esta subjetividad que tienen los derechos humanos, a veces es compleja de abordar este tipo de temáticas, ¿no? Entonces,
los casos que me llegaron a tocar, más allá de esta parte estética, ¿no? De los uniformes, fueron casos reales en donde, como por ejemplo, el niño que te comento, que afortunadamente intervenimos, se solucionó el tema, lo entendió la autoridad y el niño que ya es adolescente, ya pudo ir porque pues esa era quinta, sexta generación. Sí, y pues, sus padres, y era un tema incluso de como guerreros se identificaban sus antepasados. Entonces, pues él iba con mucho orgullo, casi se la corta, ¿no? Entonces, traía como una coleta, pues. Ok. No, pues sí es que son casos muy, muy complejos y sobre todo, pues de mucha polémica social, ¿no? O sea, ahorita así que un día no puedes decir nada en redes sociales que te linchan mediáticamente. Yo me sostengo con un pensamiento y es que cada quien tenemos un modo de ver las cosas y una cosmovisión y esa es nuestra realidad, ¿no? Y hay que tener respeto a esa realidad, siempre y cuando esa cosmovisión no violente la integridad, seguridad, la integridad física, sexual, la seguridad de un niño, o sea, sus derechos, porque son personas sujetas de derechos, siempre y cuando estas decisiones no rebasen esas esferas, yo creo que estamos ante la libre decisión de las familias de decidir sobre esos niños e incluso de la posibilidad de intervención del Estado cuando no sucede. Oye, Miguel, ¿alguna iniciativa que tengas en mente que quieras poder realizar si es que llegas a ser diputado? ¿O alguna reforma que tengas en mente? Sí, lo primero que los asesores políticos me dijeron, no míos, no, tampoco tengo tantos, pero consejos en eso. Trabaja sobre una o dos propuestas en específico. Espérate, pues si todo lo que te he platicado, quiero hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pero son 3 ejes generales de mi campaña. Es violencia cero, derecho a la ciudad y la agenda fronteriza. En todos estos temas y paralelamente van los grupos de atención prioritaria y un enfoque de derechos humanos. Pero en específico va a ir por el fortalecimiento de las policías municipales. Que se materialice el tema de seguridad social que ya está normado. Me tocó impulsar ese tema y mejores condiciones salariales, ¿no? Para ellos. ¿Para quién? Para los policías. Para los policías. Si no entendemos que la violencia y la seguridad pública se gesta y se soluciona desde el municipio, y primero, desde en general, no de este municipio, del municipio como institución hablo. Es decir, prevención social de la violencia, la mayor posibilidad de intervenir como primeros respondientes, mayores capacidades de la policía, que se sientan más seguros, que se sientan más, etcétera, etcétera. Este tema de violencia no va a parar. Entonces, una de mis propuestas, y que no es, que es personal y que es propia, pero es una plataforma también de Movimiento Ciudadano. Nuestro candidato Maynard lo ha sostenido muchas veces que ese es uno de los principales temas. Y segundo, en este tema de la violencia es para el fortalecimiento de los sistemas que protegen a los niños. ¿Cuáles son? La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Lamentablemente siguen llegando todos los días niñez en abandono, niñez violentada, niñez que está en condiciones de discapacidad, niñas que viven en calle, niñas, etcétera. Entonces, ese es de alguna forma una institución catalizadora de que la niñez pueda tener una vida digna. Entonces, ese espacio es fundamental. Yo reconozco a las autoridades porque con poco presupuesto en su momento, aunque también fueron señaladas en recomendaciones, pero otra vez el tema de los recursos. Si no se le destina suficientes recursos a esas instituciones, pues no vamos a poder rescatar niñas. Totalmente. Entonces, eso es una de las propuestas fundamentales y ahí también es el tema de los antecedentes de violaciones a derechos humanos. Hoy me lo preguntaban también en la universidad que fui, pues ¿cómo le hacemos para realmente disminuir las violaciones a derechos humanos, sobre todo lo que tienen que ver con violaciones graves, ¿no? Una desaparición, una tortura, incluso atentar contra la vida y la libertad, ¿no? Entonces, yo no puedo creer cómo hay autoridades o en algún momento aspirantes a un cargo de elección popular o que están siendo propuestos para distintas áreas de la administración pública que tienen señalamientos de violaciones graves a derechos humanos. Entonces, voy también por que se imposibilite a los funcionarios que tuvieron recomendaciones o que fueron señalados o que tienen investigaciones incluso en tribunales internacionales para que no puedan ocupar un cargo de elección popular, ¿no? Con respecto al tema de ciudad, pues ya ni es secreto y todo el mundo lo vivimos todos los días, no se puede, es casi imposible caminar la ciudad, transitarla, el tema de la limpieza, infraestructura urbana, etc. Movilidad. Entonces hay unos temas en específicos, ya para no hacer más largo aquí, en específico sobre los temas de los recursos, ¿no? Porque no puede ser que en este momento, perdón, no puede ser que en este momento
no, no sepamos o no se pueda transmitir, por ejemplo, cuando se haga una licitación pública o que se den contrataciones directas o que no haya transparencia y que no participe la ciudadanía. Entonces, todo el tema de los presupuestos participativos, que ya está en ley, es otro tema, Farid. Mucho de lo que te estoy diciendo está normado. Y no sé. Entonces, algunas cosas hay que cambiarlas, por supuesto, hay que reformarlas y fortalecerlas, pero también estamos construyendo una propuesta sobre la responsabilidad, la ley de responsabilidades de servidores públicos, porque estamos ante una falta de cultura de cumplimiento de las obligaciones de las autoridades y eso se tiene que sancionar. Y finalmente, en el último eje, que es todo el tema fronterizos, vamos para proponer un plan local de inclusión de las personas migrantes al ecosistema, en la ley estatal, ¿no? Ahí hay unos temas que ya me tocó trabajar y específicamente para construir, y por eso es importante no legislar unilateralmente, no es que sea mi propuesta, es que esta propuesta pues también la tenemos que hacer con la comunidad. Lo que te decía de que es imposible para tus generaciones, incluso la mía, las que viven abajo, pues comprar una vivienda en Tijuana, ¿no? Extremadamente Entonces, carísimo. creo que ahí hay una parte importante a legislar y sobre todo para que haya mejores y mayores accesos a créditos hipotecarios. Sí, muy bien. Pues la verdad, se ve que eres una persona muy preparada. O sea, a diferencia de los candidatos que hemos tenido, la verdad, pues sabes todo de pie a pa. Creo que pues, es una persona con experiencia en derechos humanos. Siento que es una institución pues bastante noble, siempre defendiendo a los grupos vulnerables, niños, indígenas, inmigrantes. La verdad que pues se agradece que alguien como tú haya presidido esta comisión por bastantes años y esperemos pues todo el éxito del mundo en esta nueva etapa como candidato. Por el 9º distrito, uno de los distritos pues más difíciles, si no tengo entendido, es el más panista en la historia de Tijuana. Pues esperemos que cambie eso. Y pues la verdad, aquí tienes esta cámara, si quieres decir algo a tus votantes. Claro. Adelante, mi coach. Baja California en los últimos 5 o 6 procesos electorales se ha colocado como el estado que menos vota en todo el país. Qué triste. Y eso tiene que cambiar en esta elección. Si un partido está pensando en las juventudes, es Movimiento Ciudadano. Yo creo que esta elección es de los jóvenes. Pero nada de esto, todo lo que platiqué hoy, va a cambiar si no salimos el 2 de junio. Primero, a echar abajo ese 30-40% en los últimos años de participación ciudadana. Si nos volcamos las juventudes a votar, y aunque ya más de salida, Farid, pero todavía me considero una persona un tanto joven, tenemos que ocuparnos de las instituciones públicas. Entonces yo los invito a votar el 2 de junio. Si estas propuestas y tu servidor te convence, pues que nos den el voto Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Amigos, pues muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Se trata de que escuchen todas las propuestas de los diferentes candidatos de todos los partidos y voten con responsabilidad. Voten este 2 de junio, no vayan a faltar. Nos vemos.